Las bases de la psicopedagogía se fundan en estudios psicológicos realizados por Jean Piaget, Jean William Fritz Piaget. Piaget, un psicólogo, hizo estudios sobre el desarrollo intelectual y cognitivo de los niños. La intención que él tenía era conocer cómo es que los niños aprenden. A partir de esta intención, las investigaciones que realizó Piaget sirvieron para lograr avances en cuanto a la pedagogía y también en la psicología. Veamos en qué consiste la teoría de Piaget. Piaget basa sus estudios en la cognición. Él entiende que la cognición son procesos internos de la mente que conducen al conocimiento. Y en estos procesos de la cognición vamos a encontrar la memoria, la simbolización, la solución de problemas, la categorización, la fantasía e incluso el sueño. Entonces, todos estos son procesos conocidos como la cognición. Para Piaget, esta cognición viene a ser una red de estructuras mentales. Y esta red de estructuras mentales son creadas por el individuo para dar sentido a las experiencias. En tal sentido, se van a formar los esquemas. Él nos habla en su teoría de los esquemas mentales. Estos esquemas mentales pueden ser de tres tipos. Tienen tres características. En primer lugar, los esquemas mentales son un patrón organizado de pensamiento y comportamiento, es decir, cómo está organizado nuestras ideas y nuestra conducta. Estos esquemas mentales van a ir cambiando conforme cambia nuestra edad y pueden y permiten generar nuevos conocimientos. Así, por ejemplo, vamos a ver que estos esquemas mentales se evidencian mediante la adaptación. ¿Qué viene a ser la adaptación? La adaptación es la función intelectual que posibilita el cambio de esquemas, la construcción de esquemas a través de una experiencia directa. Y esta adaptación está constituida por dos procesos, la asimilación y la acomodación. ¿Qué viene a ser la asimilación? Es encajar en el mundo dentro de los esquemas existentes. Es cuando asimilas o encajas lo que te rodea, lo que sucede. Y la acomodación es el cambio de esquemas. A lo que tú ya conocías, hay un cambio de esquemas para encajar al mundo según estos cambios. Y todo esto, tanto asimilación como acomodación, forman parte son procesos de la adaptación, que es un proceso mental que se va a observar en los esquemas. Para que ustedes me comprendan cómo es que Piaget nos explica que el niño aprende, imaginemos a Pedrito. Pueden ver a Pedrito. Pedrito es un niño bueno, habiloso, alegre. Y Pedrito tiene un esquema. El esquema mental que tiene es que los perros son cariñosos. ¿Por qué tiene ese esquema mental? Resulta que Pedrito, en la casa donde él vive, tiene un perrito. Y ese perrito, su Firulais, es un perrito bien cariñoso y juguetón. Siempre que ve a Pedrito, corre hacia él moviéndole la colita. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que el esquema mental que tiene Pedrito está en base a la realidad con la que él tiene. Hay una interacción con su realidad. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando hay una interacción con su realidad, él piensa que los perritos son cariñosos, interacciona con su realidad y, ¿verdad? Su perrito Firulais es cariñoso. Entonces llega a un equilibrio, confirma lo que él pensaba, lo confirma en su realidad. Pero ¿qué sucede? A esto le llamamos asimilación. Pero ¿qué sucede? Un día Pedrito sale de su casa, está caminando solo y entonces ve a un perrito. Ya encuentra una nueva realidad. ¿Cuál era el esquema mental de Pedrito? Pedrito pensaba que los perritos son cariñosos, igual que su Firulais. Entonces Pedrito se va a acercar a este perrito nuevo y va a querer cariñarlo. Pero ¿qué pasa? Mira el perrito nuevo, nueva realidad.
le ladra, wow, 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 le ladra. Hay una interacción y hay un choque con su esquema. Dice, no, yo pensaba que los perritos eran cariñosos y el perrito le quiere morder incluso. Entonces, ahí se da una situación de desequilibrio, porque él pensaba otra cosa y se encuentra con una nueva realidad distinta. Entonces, ¿qué va a suceder? Él va a generar un nuevo esquema mental. Va a decir, los perritos son cariñosos, pero algunos también pueden ser agresivos. Entonces está cambiando su esquema mental y esta es la forma, según ya esto lo que llamamos la acomodación, y ambos, asimilación y acomodación, van a constituirse en la adaptación. Esto, queridos estudiantes, es la manera como Piaget nos explica que ocurren los procesos mentales. Debemos entender para esa teoría que los chicos ya vienen con ideas preconcebidas, pero durante la interacción en clases, en aulas, en sesiones, ellos van a interaccionar con nuevas situaciones, nuevas realidades, y esta interacción puede generar desequilibrio y luego la idea es producir en ellos la manera en cómo puedan organizar nuevamente sus conocimientos, asimilando sus esquemas anteriores con sus esquemas nuevos. Es importante entender que Piaget nos habla de las etapas de desarrollo. Él nos dice que el proceso de aprendizaje va a ir cambiando y esos cambios van a ir cambiando según las diferentes etapas de desarrollo que tiene el aprendiz, ¿no? El niño, el adolescente, el jovencito, y así a lo largo de nuestra vida. Y estas etapas de desarrollo, Piaget nos dice que son universales. Todos los niños de todo el mundo van a pasar por estas etapas de desarrollo. Van a ser niños, púberes, adolescentes, jóvenes, adultos. Y estas etapas de desarrollo son afectadas por factores hereditarios, es decir, qué genes hemos heredado de nuestros padres. Él habla mucho de esos factores de herencia y también nos habla de factores ambientales. Cuando hablamos de factores ambientales, hace referencia a cómo es el ambiente donde el niño se ha desarrollado. Entonces, las posibilidades de aprender de un niño van a variar si es un niño de repente que ha vivido en una zona rural, con escasa conectividad, no ha tenido conexión a internet, a televisión, entonces su forma de aprender va a ser distinta, también la velocidad con que aprende, comparándolo con un niño de repente que vive en la ciudad. Y también, pues, sin embargo, a pesar de todo ello, tanto el niño de la zona rural como el niño de la ciudad van a tener que pasar por las mismas etapas de desarrollo, solamente que van a presentar algunas variaciones, ¿no? Veamos cuáles son las etapas de desarrollo que nos plantea Piaget. La primera etapa de desarrollo es la etapa sensorio-motora. Esta etapa va de los 0 a los 2 años. En esta etapa, el niño muy pequeñito va a presentar ciertas características. La primera de ellas es el egocentrismo, ¿no? El niñito, el bebito, es el centro del mundo, él se considera el centro del mundo, su yo está muy, muy grande, ¿no? Reacciones circulares, es otra de las características que van a tener los niñitos. Ustedes habrán visto que a veces un niñito tan pequeñito suele hacer la misma cosa una y otra vez, una y otra vez. Si lanza una pelotita y cae, entonces él se ríe y luego quiere otra vez la misma pelotita y lanzarla y a ver y comprobar que vuelve a caer. Entonces esas son las reacciones circulares. O de repente le has puesto al niño un dibujito, una canción, el osito gominola, y va a querer verla por cientos de veces. Siempre quiere escuchar lo mismo. A eso se refiere, es una de las características de esta etapa sensorio-motora. La permanencia del objeto, ¿no? Es algo que va a ir cambiando durante esta etapa de los 0 a los 2 años. Ahí el famoso onta bebé, ¿no? Se entiende que el bebito, si te tapas la cara y ya no te ve, piensa que el objeto desapareció, ya no estás. Y luego te sacas
Y luego dice, sí, ahí está, Onta Bebé, un juego muy característico que nos indica la característica de de esta etapa, que es la sensorio-motora. La etapa preoperacional es la etapa que va de 2 a 7 años. En esta etapa vamos a ver que el niño va a presentar ciertas características. Es la etapa es la etapa de inicial, ¿no? Inicial y el primer grado de primaria. Aquí vamos a ver el egocentrismo preoperacional. En este egocentrismo preoperacional, el niño considera que él es el centro, que él es lo más importante. Y tanto es así que no considera la existencia de los demás. Por ejemplo, cuando juegan a las escondidas, el niño cree que si se tapa los ojos, ha desaparecido. Algo que obviamente no es así porque sus amigos lo están viendo. Pero para él eso es suficiente para considerar que ya no está. En esta etapa es muy característico el juego simbólico, el juego de roles, ¿no? Vamos a ver niños que juegan a que son piratas, a que juegan a que son astronautas, a que son el papá, que se van a trabajar, las niñas también. Hacen una gran variedad de juegos de roles, juegos simbólicos, que ya los va preparando para una vida más en comunidad, en sociedad. Es muy característica en esta etapa el animismo. Los niños consideran que sus juguetes tienen vida y les dan personalidad. Por ejemplo, ahí está un monito, entonces puede ser que considere que ese monito es su mejor amigo, que tiene una voz, una personalidad, de repente es un monito travieso, dice, y puede decir a la mamá, ¿no? Yo no lo hice, lo hizo mi monito, él es muy travieso, ha hecho esto y lo otro, y ha dicho así, mamá. Entonces, y hay que respetar porque es parte de su etapa. Muchas veces nuestros adolescentes ya en secundaria, algunos de ellos toman esos recursos que han tenido en la infancia, esto del animismo, del juego simbólico, para desarrollar procesos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque es algo que lo han vivido y les ha emocionado mucho. De 7 a 11 años es la etapa de operaciones concretas. En esta etapa de operaciones concretas vamos a encontrar el desarrollo social, es decir, el niño aprende ya a compartir juegos con sus amigos, a ya no ser tan egocéntrico, sino empieza a escuchar y a jugar y a compartir con los niños en igualdad de condiciones. Esta es la etapa de operaciones cognitivas. Los niños van a desarrollar habilidades mentales, van a poder desarrollar problemas, de acuerdo obviamente a la edad que tengan. Y aquí también se da el desarrollo de las operaciones espaciales. El niño ya aprende a ubicarse en el espacio y tiempo. Aprende cómo llegar a casa, la distancia que puede demorarse de la casa a la escuela y todas las variantes que puede haber según las actividades que realice. Esto son características de las operaciones concretas. Debemos tener en cuenta estas características porque cuando vemos a un niño que está en la etapa de operaciones concretas, vemos que es un niño que juega en grupo, en equipo, ya puedes solucionar problemas, puede hacer ubicaciones, nosotros lo vamos a tomar como referencia porque nuestros niños de secundaria son niños que están saliendo de esta etapa y algunos todavía no han terminado esta etapa. Entonces, de ahí que nuestro desarrollo de clases tenga que considerar un poco actividades de este tipo para los niños de los primeros años de secundaria, por lo menos para primer año de secundaria. Y ahora llegamos a la etapa de operaciones formales. Esta etapa va de los 11 años en adelante. Prácticamente estamos hablando ya del adolescente, el puber, el adolescente. Aquí va a presentar ciertas características. Una de esas características es el razonamiento hipotético inductivo. Cuando decimos razonamiento hipotético, el estudiante ya de secundaria es un estudiante que le busca dar una explicación al por qué está sucediendo algo. Si pasó algo, él te busca dar una explicación por qué. ¿Ya? Y es inductivo, como decimos,
Es inductivo porque aquí él va de cosas particulares a cosas generales, a ideas generales. En esta etapa, el estudiante va a desarrollar la habilidad de resolución de problemas abstractos. Es, es más pensativo, puede desarrollar estos problemas. Pero debemos entender un detalle que es importante. Si el estudiante o los estudiantes no han completado su etapa anterior de operaciones concretas, de repente en este momento va a tener problemas para la resolución de problemas abstractos. De allí que se recomienda que en los primeros años, por lo menos primer y segundo año de secundaria, hagamos una serie de actividades mixtas, es decir, concretas, y busquemos desarrollar el pensamiento abstracto de nuestros estudiantes. El pensamiento proposicional llega a resolver proposiciones, por ejemplo, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, entonces no lo va a ver solamente como una oración o una rima, sino que le va a encontrar un significado a una situación cotidiana. A eso se refiere con el pensamiento proposicional. Es importante comprender que en esta etapa de las operaciones formales estamos hablando ya de un adolescente. Y entonces, para poder trabajar con adolescentes, debemos conocer cómo son ellos. Una de las características del adolescente es el egocentrismo operacional formal. Ellos siempre van a estar pendientes de cómo es que se ven. ¿Por qué están pendientes de cómo es que se ven? Por dos factores que se ha reconocido en la adolescencia y que nos menciona Piaget en su estudio. Primero, el adolescente se desarrolla una característica llamada la audiencia imaginaria. El adolescente se imagina, piensa que todos los que están a su alrededor lo están observando. Entonces, a veces vamos a encontrar jovencitas o jovencitos que en esta etapa no quieren mostrarse, ¿no? Van a ver que se tapan, se ponen su casaca, no quieren que nadie los vea. Y dicen, no quiero salir a exponer porque me van a ver. Y también vamos a encontrar otros que hablamos aquí de la audiencia imaginaria, que otros que quieren ser vistos, que quieren salir, que quieren lucirse, que quieren hacer bulla, que quieren llamar la atención. Entonces, estos dos grupos opuestos de adolescentes, por un lado los muy tímidos y por otro los muy extrovertidos, vamos a encontrar en esta etapa. Entonces nosotros como maestros y maestras debemos saber cómo manejarlo. Por ejemplo, en el tema de la audiencia imaginaria, en mi práctica docente me los he encontrado entre primero y segundo de secundaria. En tercero de secundaria, cuarto y quinto prácticamente no. Pero en primer año de secundaria es muy fuerte esa idea de que le van a ver, no quiere que le vean, no quiere que le escuchen, tienen mucha vergüenza, son muy tímidos, sobre todo, uno diría, ¿no? En zona rural. Es cierto, en zonas rurales se va a dar, en zonas muy rurales se da mucho de esto, pero también se observa mucho en la ciudad, más aún ahora con esto de las redes sociales, a veces el temor del ciberbullying, ¿no? De que le tomen una foto, le hagan un meme, una situación de ese tipo, los chicos tienen esa audiencia imaginaria. ¿Qué es lo que hacía yo para las exposiciones? Porque es importante que ellos puedan expresarse en público. Pero si yo le decía al grupo de estudiantes, a ver, Juanita, vas a salir al frente y vas a explicar la célula. Entonces, definitivamente, Juanita le podía dar dolor de estómago en ese momento y decir, estoy muy mal, y no sale. Pedrito, ahora tú sal. No, yo estoy peor, me duele mi garganta. Te pueden poner miles de excusas los estudiantes. Entonces, lo que hacía yo era formar a todos los estudiantes, los hacía sentar en círculo, en un círculo en el salón. Movíamos carpetas y todo, y todos nos sentábamos en círculo. Y estando todos sentados formando un círculo, mirándonos entre todos, sentados,
cada uno tenía que exponer una parte del tema y lo único que tenía que hacer era mantenerse ahí sentado y hablar fuerte, ni siquiera pararse y mostrar alguna imagen, alguna figura. Entonces, poco a poco, los chicos fueron dándose cuenta de que todos eran iguales y que no había de qué temer. Y así poco a poco los he ido sacando de este temor de la audiencia imaginaria. Qué me ha sucedido tanto en zonas rurales como en la ciudad, aquí en Huánuco, tanto en colegios nacionales como en colegios privados? Esa situación se va a evidenciar siempre y hay que comprender porque es parte de la etapa de ser adolescente. Otra característica que tienen ellos es su fábula personal. Un adolescente suele crear una fábula personal, se crean una historia de ellos. De repente, por ejemplo, una niña que siempre sacaba buenas notas, se crea una fábula y dice, mi mamá, mi papá, todos me exigen que saque buenas notas y si no me saco, me van a juzgar mal y lo esto y lo otro y se crean toda una historia fantástica. Ya, con personajes, que ellos son ellos mismos, son sus padres, pero ya lo amplifican toda una situación. O de repente con el chico que les gusta o la chica que les gusta, se imaginan, viven soñando con ese amor platónico. Entonces, debemos saber que los chicos a esa edad van a estar generando estas fábulas personales y simplemente escucharlos, comprenderlos y tratar de orientarlos para que, a pesar de que ellos están generando esa fábula, nosotros ayudarles a que esa fábula sea favorable, sea positiva, porque a veces ellos piensan que deben ser subyugados o ser maltratados, como se dejan llevar por historias que ven muchas veces en las películas, en las novelas, la famosa Rosa de Guadalupe, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado de eso y nosotros orientarlos para que su fábula personal, la que se están creando, sea más favorable, más positiva, donde ellos pueden ser los héroes, puedan ser no las víctimas, sino más bien los héroes, el que sale adelante, el que supera las dificultades. Y de esa manera tenemos mejores resultados de aprendizaje con nuestros niños. Vamos a conocer a Lev Vygotsky. Lev Vygotsky, un científico psicólogo ruso, plantea su teoría sociocultural. Esta teoría sociocultural nos habla de que el aprendizaje de los niños se va a dar cuando el niño se encuentre en interacción con otras personas y en la sociedad. Ahí tiene que haber un desarrollo con la interacción social. Por ejemplo, el niño aprende con la mamá, con los abuelos, con la familia, en todo un entorno social y cultural. Para Vygotsky, el aprendizaje es resultado de la interacción social con toda una sociedad, con un ambiente social, y él pone en segundo plano la herencia biológica. Él dice, no es tan importante lo biológico, más importante es la interacción social, con quiénes se ha relacionado, cómo ha vivido, qué características ha tenido. Y entonces, él nos dice que este ambiente social le va a proporcionar al niño creencias, hábitos, lengua, costumbres. Es algo que siempre vamos a encontrar en nuestra sociedad. Por ejemplo, las creencias, ¿no? Un niño que ha vivido siempre en la ciudad, imagínate un niño europeo, un niño estadounidense, a tener la creencia de que en una enfermedad como el COVID-19, la solución será ir al médico. De repente un niño que ha vivido en Huánuco va a considerar que la solución será tomar su agua de eucalipto, ¿ya? Y ahí se va a sanar. Y de repente un niño que ha vivido en la selva, en alguna tribu, va a decir, la solución será ir en el chamán y que me cure, eh, me cure mi espíritu. Entonces vamos a ver que las creencias tienen mucho que ver, así mismo los hábitos, ¿no? Los hábitos de higiene, los hábitos de lavado de manos, están mucho en relación con el ambiente social. Pero si consideramos esto, debemos considerar también que la escuela se constituye en un ambiente social
Y si consideramos que la escuela es un ambiente social, los niños pueden aprender nuevas creencias, nuevos hábitos, nuevas costumbres a través de la interacción entre ellos y el docente. Por ejemplo, los hábitos, ¿no? Si el profesor y la profesora le dicen, chicos, vamos a ir a lavarnos las manos, ni bien terminó la clase o termina el recreo, todos a lavarse las manos, y entran y se lavan y entran limpios, o antes de antes salen al recreo y les dicen, nadie va a ir a comer si no se ha lavado las manos. Entonces, estamos generando un nuevo hábito. Entonces, de tanto practicarlo, sabemos que el cerebro en 21 días genera hábitos nuevos. Entonces, si lo repetimos todos los días, por lo menos durante un mes o 2 meses, nuestros niños, al momento de querer comer, van a decir, no, tengo que lavarme las manos, ya generaron el hábito. Y eso se ha aprendido en un entorno social, interacción con sus amigos y amigas. Entonces, a esto está referida la teoría sociocultural de Lev Vygotsky. Para Vygotsky, el aprendizaje puede darse en 2 niveles, aprendizajes inferiores y superiores. Aquellos aprendizajes inferiores, él los refiere a que son aquellos aprendizajes inherentes al organismo, a lo que puede organizar por su constitución genética, hereditaria, por su estructura física. Por ejemplo, está limitado y condicionado a lo que puede hacer el niño, ¿no? Por ejemplo, aprender a comer, aprender a moverse, aprender a hablar, cosas que inevitablemente va a hacer. Y luego está el aprendizaje de niveles superiores. Él considera que ese aprendizaje se va a dar únicamente en la interacción social, cuando el niño se interrelaciona con sus pares, con sus amigos, con su profesor. Entonces dice, a mayor interacción social, mayor conocimiento. De repente, generar situaciones de aprendizaje donde los niños puedan conversar entre ellos. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Nosotros hemos hecho la práctica del storytelling y ustedes han tenido la oportunidad de escuchar entre amigos cómo es que van contando la historia. Y poco a poco han ido escuchando cuentos y maneras y estilos, y cada vez que lo han escuchado, eso les ha favorecido para ir mejorando. Entonces, a mayor interacción social, mayor conocimiento. Entonces, para Vygotsky, el desarrollo cognitivo es resultado de un trabajo colaborativo. Para que los niños puedan aprender, se necesita que entre ellos colaboren, participen y todos ellos interactúen entre sí. Y de esa manera tendremos el logro de resultados. ¿Cuántas veces hemos pedido a los niños, reúnanse, a ver, piensen, qué vamos a hacer para el Día de la Madre, o qué vamos a hacer para el Día de la Tierra, o para la Feria de Ciencias? Se organizan, hacen un trabajo colaborativo y luego nos pueden dar hermosas sorpresas con sus presentaciones. Vygotsky nos habla también de las zonas de desarrollo próximo. ¿Qué viene a ser la zona de desarrollo próximo? La zona de desarrollo próximo es la distancia que existe entre la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo potencial. Les explico. Una zona de desarrollo real se refiere a lo que el niño sabe en este momento, cuánto sabe ahora. Y la zona de desarrollo potencial es cuánto puede llegar a saber el niño con ayuda de un profesor o profesora o de un mayor conocedor, que puede ser de repente un amigo, un compañerito que sabe un poco más que él. Ese es el mayor conocedor. Entonces, ¿qué viene a ser la zona de desarrollo próximo? Es esta distancia que estás viendo aquí entre lo que el niño sabe y el niño puede llegar a saber con ayuda de un mayor conocedor. Y aquí Vygotsky nos dice que para esto es necesario hacer uso de un andamiaje. Se refiere por andamiaje al material didáctico, las herramientas que puede utilizar para lograr ese desarrollo potencial. Veamos, por ejemplo, en este ejemplo, en la zona de desarrollo real, el niño sabe, por ejemplo, que si tiene un vaso con agua
y lo mezcla con aceite, el agua y el aceite no se logran mezclar entre sí, más bien quedan separados. Y se puede observar una fase de agua y una fase de aceite. Esto es lo que el niño sabe. De repente ya lo ha hecho en primaria, sabe que son sustancias que no se mezclan. Pero de repente ahora en tu sección de clase le dices, necesito que una vez que has realizado la mezcla de agua y aceite, necesito que lo separes. Entonces el niño va a lograr esto, va a lograr separarlo. Pero ¿cómo lo va a lograr? Va a necesitar de repente la orientación de un mayor conocedor, que puede ser su profesora, y le puede decir, a ver, te voy a prestar unas herramientas. Si ya tienes estos dos, agua y aceite mezclados, ¿qué pasaría si usas este embudo de decantación o ampolla de decantación? Le puede dar la herramienta. ¿Qué viene a ser la herramienta? El andamiaje. Y entonces le dice, a ver, con paciencia, vamos a observar, tú vas a hacerlo y el niño lo va a empezar a realizar de repente con sus amiguitos y va a darse cuenta que puede lograr separar esta mezcla que habíamos visto. Entonces, ha pasado de una zona de desarrollo real, ha pasado a una zona de desarrollo potencial. Esto es ahora lo nuevo que sabe el niño. Y ahora esta zona viene a ser la nueva zona de desarrollo real y a partir de aquí va a tener un nuevo desarrollo potencial. A eso se refiere la zona de desarrollo próximo. Vygotsky nos habla del andamiaje. ¿Qué es el andamiaje para Vygotsky? Vienen a ser estructuras, actividades y estrategias que la profesora o el profesor aportan para que el estudiante logre sus competencias, es decir, pueda solucionar problemas. Tenemos que tener claro que el andamiaje no es darle la respuesta al alumno, no, sino debemos ser un guía, el andamiaje es ser un guía para que a través de estas actividades o estrategias el estudiante pueda lograr esas competencias. Muy bien. Existen tres tipos de andamiaje. Por ejemplo, el andamiaje de recepción. Este andamiaje es aquel que se utiliza para asegurar que los alumnos extraen la información necesaria y relevante cuando entran en contacto con los recursos. Por ejemplo, cuando ellos tienen una guía de observación o una guía de audición, gráficos y tablas. Esto les va a favorecer a lograr las competencias deseadas a través de estas guías que le damos al estudiante. Él puede identificar y recepcionar mejor la información. El andamiaje de transformación, en este caso se trata de proporcionar estrategias que permitan la interacción, la transformación recibida de algo nuevo. Por ejemplo, ayudar al estudiante a comparar, contrastar, crear patrones, valorar o decidir. Esto lo podemos hacer mediante las actividades. Por ejemplo, les pedimos que generen diagramas, que hagan gráficos en base a la información que ellos han recibido y entonces ya estamos generando un andamiaje de transformación. También está el andamiaje de producción. Este tipo de andamios permiten que el estudiante pueda generar nuevas estructuras de conocimiento. Y esto se va a favorecer cuando se da en grupos. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver que se van a generar nuevos andamios entre estudiantes que tienen habilidades diferentes, comparten sus ideas y de esa manera aprenden entre todos y nos van a poder elaborar nuevos productos. Es así que en el andamiaje de producción vamos a encontrar que el alumno necesita crear y producir algo nuevo y para eso nosotros como maestros le vamos a dar el apoyo necesario. Finalmente,
Como maestros debemos tomar en cuenta la zona de desarrollo próximo de nuestros estudiantes para poder, en base a esa